Historia de la filosofía medieval. Boecio, el último romano. Por su influjo en la Edad Media, Boecio sigue inmediatamente a San Agustín. Vida y obras. Manlio Severino Boecio, de la antigua familia romana de los Anicios, nació el 480. Ocupó altas magistraturas bajo el rey ostrogodo Teodorico. Fue cónsul y magister Palasi. El rey, dando crédito a ciertas intrigas, tras largo cautiverio en Pavía, lo hizo decapitar. Boecio concibió el plan de verter al latín los escritos de Platón y Aristóteles y al mismo tiempo demostrar que ambos filósofos concuerdan en lo esencial, pero solo poseemos de él una traducción de las categorías y del perihermeneias, las traducciones de los analíticos, de los tópicos y de los elencos sofísticos que figuran en sus ediciones son ciertamente espurias. Su atribución a Jacobo de Venecia es recientemente controvertida con sólidos fundamentos. Compuso también comentarios a las obras por él traducidas. Igualmente tradujo y comentó la Isagoge de Porfirio y escribió otro comentario a la traducción de esta misma obra hecha por Mario Victorino. A esto hay que añadir una serie de pequeños escritos lógicos, en particular sobre el silogismo, incluso sobre el silogismo hipotético, lo que demuestra que Boecio estaba también familiarizado con la filosofía estoica. Además, escritos de música y aritmética. Son espurios el liber de definiciones, entre paréntesis, de Mario Victorino, el de Unitate de Domingo Gundisalvi, el de Disciplina Scholarium anónimo del siglo XII, el de Quadratura Circuli. Su obra más conocida es la que compuso en la prisión, De Consolazione Philosophiae, en 5 libros, extensa obra de Teodicea, en la que se tocan palpitantes problemas en torno al mundo, a Dios, a la felicidad, a la providencia, al destino, a la libertad y sobre todo al tema del mal en el mundo, en conexión con la justicia de Dios. Poseemos también obras teológicas de Boecio, demostrando que son genuinas. Queda resuelta definitivamente la vieja cuestión de si Boecio fue pagano o cristiano. Ediciones y bibliografía. Mignet, Boecio Commentari in Librum Aristotelis Perihermeneias, en 2 volúmenes. S. Brandt A. Boecio in Isagoge Porfiri Commenta, Vindobonense, 1906. Piper, Boecio Philosophiae Consolationis Libre Quinque, Accedum eiusdem de Incertorum Opuscula Sacra, de Leipzig, 1871. Bamberger, Boecio Philosophiae Consolazione, Viena, 1934. Bickner, Boecio Philosophiae Consolazione Liber Quinque. Biller, Boecio Philosophiae Consolazione, Tannhut, 1957. A. Engelbrecht, Di Consolatio Philosophiae des Boetius, 1902. L. Cooper, A Concordance of Boetius, Cambridge, 1928. Die philosophischen Elementa in den Opuscula Sacra, Brosch,
der Schriftgriff des Boëtius, 1931, Conseil Boès et l'école de l'Alexandrie, Mélange Archéologie et Histoire, París, 1931, Capuins Boès, Dict Historie et Dialogue Ecclésiae, 1937, Concert les lettres grecques en accident de Macrobe Aquecidor, París, 1948, Schwarz, Untersuchungen zur Consolation Philosophie des Boëtius, Viena, 1955. Pues este es un poco de lo que podemos anteponemos al inicio del filósofo Boecio, para empezar ambientando un poco la filosofía de este autor, Boecio, el último romano. Le dicen el último romano porque los romanos siguieron cultivando la filosofía y como un gran personaje de la aristocracia, inclusive, o de las familias poderosas del Imperio Romano, Boecio llevó hasta las últimas consecuencias de la osadía de demostrar que la filosofía de Platón y Aristóteles es la misma en lo esencial, y pues lo anteriormente leído y sacado de la biografía de la bibliografía y del texto de Historia de la Filosofía Medieval de Juan Hirzberger, como proemio tenemos lo que se leyó, y vamos a ver qué es lo que a continuación o con posterioridad podemos desgajar de Boecio. El autor Juan Hirzberger nos da unos títulos interesantes para ver en un conspecto general los temas que trató Boecio, y nos dice: Boecio y la Edad Media, Boecio y el concepto de Dios, Boecio y el concepto de lo universal, Boecio y el concepto de lo individual, Boecio y el concepto de previdencia, fatum y libertad, Boecio, tiempo y eternidad. ¡Hey! Tiempo y eternidad, Boecio, tiempo y eternidad. Boecio y el concepto del mal, Boecio y responsabilidad individual. Entonces, una serie de temas pues que se ven como muy interesantes, como la responsabilidad individual. Vamos a leer a ver qué nos dice sobre la responsabilidad individual. Responsabilidad individual. En definitiva, ni el mal ni el destino pueden debilitar la idea del bien. Dios es bueno y el hombre puede ser bueno.
En esto consiste el estudio de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. De esta misión somos responsables, cada cual en su propia e independiente individualidad, porque a pesar de toda la valoración del universal en el acontecer mundano, no se le esconde a Boecio, como hemos tenido ya ocasión de ver, el puesto de lo individual. No en vano procede de él la célebre definición de la individualidad humana. Persona es racionalis natura individua sustancia. Ante Dios y ante el bien es el hombre responsable y libre, y esta es la última palabra que el filósofo ante la muerte tiene que decir a los hombres, de los que ha experimentado que pueden tornarse bestias cuando prescinden de la probidad y la razón. De Consolaciones de la Filosofía, con inconmovible seguridad y elegante claridad clásica, se expresa en estos términos: en manos de los mortales queda intacto su libre albedrío, y no son injustas las leyes que proponen premios y penas a las voluntades liberadas de toda necesidad. Está también Dios, espectador de todo desde lo alto, providiéndolo todo, y la eternidad siempre presente de su visión concurre con la futura condición de nuestros actos. No en vano poner en Dios nuestras esperanzas, no es en vano poner en Dios nuestras esperanzas y alabar a Él nuestras preces, si son como deben ser, no pueden ser ineficaces. Huid pues del vacío, cultivad la virtud, alzad los ánimos a las rectas esperanzas, encumbrad a lo alto los humildes plegarias. Grande es, si no queréis disimularlo, la necesidad de ser honrados, que os es impuesta, pues obráis ante los ojos de un juez que todo lo ve. De Consolaciones Filosofía, de un juez que todo lo ve. Pues lo expresado por el autor Juan Hitzberger, no nos hace más que asociar que todo lo que propone Boecio es lo que tradicionalmente se encuentra en la formación del concepto de Dios y de la responsabilidad individual. Si Dios es justo y bueno, ¿por qué el hombre no puede ser justo y bueno? Aquí como que se mete ya un reto. Si Dios es justo y bueno, ¿por qué el hombre no puede serlo? Y a lo mejor empieza queriendo entronizar al hombre, y es la primera tentación de que se concluirá en el superhombre de Nietzsche. Pero bueno, eso es lo que se deja ver en lo que dice Hitzberger, que trata Boecio sobre el tema de la responsabilidad individual. Y para no quedarnos picados, vamos a ver qué dice Boecio sobre el mal según Hitzberger. Teoría de Boecio: el mal. Lo que crea más dificultades a la providencia es la existencia del mal en el mundo. La prisión fue para Boecio, como para tantos otros, ocasión de hondas reflexiones humanas. ¿Por qué se da el mal y quedan muchas veces los malos sin castigo? ¿Por qué los indignos se imponen y no solo no es recompensada la virtud, sino que tantas veces es esclavizada por los malvados? Y esto existiendo un Dios justo. Así pregunta Boecio en la cárcel, cuando su propia situación agudiza de modo singular el problema general.
y se responde: el poder de los malos es solo aparente. Los virtuosos son en verdad más fuertes. La dicha de los malos es dicha aparente, la dicha de los buenos es dicha auténtica, y estos son para aquellos como los que andan sobre sus pies respecto a los que se empeñan en andar sobre las manos. La providencia es un hecho que nada puede hacer vacilar. Todo acontece dentro de la serie causal que domina la naturaleza, está ordenada por el saber divino, y así es que todas las cosas están encaminadas al bien por su propia naturaleza, aunque todo se parezca sin orden ni concierto, porque no alcanzas con tu mente a conocer en modo alguno ese orden. No hay nada que se haga por el amor del mal, ni siquiera los malos hacen. De Consolación y Filosofía. En conclusión, es solo nuestra impotencia de comprender la complejidad del orden mundano lo que nos hace dudar de él. Pensamiento estoico y últimamente platónico. En realidad, todo está cortado a la medida de la necesidad de cada cual, y esto es todo lo que acaece. Solo que el necio desea a veces lo dulce, cuando el médico sabe que le irá mejor lo amargo. A la providencia, que todo lo sabe, aparece con una luz lo que a ti te parece ser lo más justo y lo demás conciencia. A unos les regala la providencia, según su carácter, una suerte mezclada de penas y alegrías, y a otros les envía trabajos para que no se entreguen a una vida disoluta en alas de la excesiva dicha, y a otros los deja sufrir con fuertes golpes de la fortuna para que con la paciencia y el ejercicio se consoliden sus virtudes. No pueden ponerse en duda que todo está según la regla y la justicia, y que a cada uno en particular le sirve para bien cualquier suerte que lo toque. En una palabra, el poder divino puede siempre sacar bienes de los mismos males. Presupuestos de esta doctrina, nos dice Hirschberger. El conjunto de esta doctrina no es más que una variación del tema desarrollado ya por San Agustín, cuando decía que el mal se da en el mundo para que el malo sea castigado, o para que se enmiende, y para que el bueno se ejercite. Boecio suscribe este modo de ver. En el trasfondo se adivina la reflexión estoica y neoplatónica sobre nuestro tema, con su persuasión de lo que se da una armonía en el todo, que solo la virtud hace dichosos, y que solo el bien tiene el auténtico ser, y que el mal propiamente es una deficiencia del ser, no un ser privacio. Un no ser privacio, según San Agustín en Civitate Dei, de natura boni, la naturaleza del bien, según Plotino. A la luz de este concepto de la felicidad, del valor y del ser, es como cobran su auténtico sentido las reflexiones de Boecio. Lo pierden en el momento en que se pierde de vista esta concepción idealista de conjunto. En Boecio resuenan siempre los más nobles y altas tradiciones filosóficas. En él enlazan las trascendentales discusiones en torno a la teodicea, desde Platón hasta Leibniz. Pues mucha coincidencia en los planteamientos de Boecio con todavía lo que en la actualidad pensamos, o piensan los que pensamos, los que hemos tenido una formación moral, teológica en cierta forma, y que le hemos dado alguna respuesta a la existencia del mal. El mal no es una característica del ser,
sino el mal es la privación del bien debido. Por ejemplo, el mal que sufre un ciego, el mal existe porque porque está privado del bien debido, que es la vista. Entonces, cuando hay una privación del bien debido, es cuando se tiene la existencia del mal. Y Boecio, pues, Boecio, respecto a la providencia divina y respecto al problema del mal, desarrolla pensamiento que nosotros, dentro de la tradición cristiana católica, pues en los estudios de teología y de religiosidad y de análisis del problema del mal y de la responsabilidad particular, Boecio nos da una gran luz. Otro tema que mientras más le busquemos, más interés le vamos a tener, es la noción de tiempo y eternidad. Y otro, providencia y libertad. Lo individual, otros problemas, lo individual. Otro tema de análisis y de elucubración que hizo también Boecio fue lo individual. ¿A qué se refiere lo individual? Algún día será interesante que nos adentremos. También será interesante que nos adentremos al concepto de lo universal. Y será interesante que nos adentremos en Dios como persona. Y también será interesante que nos pongamos a analizar Boecio y la Edad Media. ¿Qué fue la contribución de Boecio al periodo de la Edad Media y como importancia de influencia del filósofo que sigue a la gran influencia de San Agustín? Vamos a adentrarnos un poquito en la lectura de Boecio y la Edad Media. Dice: Boecio ha legado a la Edad Media una cantidad considerable de ideas y problemas. Se había impuesto la tarea de hacer familiares a su época las obras de Platón y Aristóteles, sin dejar tampoco a un lado la estoa, los estoicos, lo aristotélico en Boecio. Pero sobre todo su mérito histórico está en haber transmitido a la escolástica una porción de conceptos y términos fundamentales de la lógica y metafísica aristotélicas, tales como actus, energía, potencia, dynamis, species, eidos, idea, principium, arge, universale, casalú, accidens, symbicos, contingens, erdehomenon, subjectum, hipoheimenon, etc. Es Boecio casi la única fuente del aristotelismo medieval antes del siglo XIII. Singularmente es hasta entonces el maestro obligado de lógica dialéctica, lo platónico, pero también se le debe la transmisión de considerables número de conceptos y teorías platónicas. Platónicos son su concepto de Dios, de la felicidad, de la participación y su peculiar interpretación de lo universal. De Consolazione viene a ser en muchos aspectos una reproducción del Timeo platónico, fondo estoico. Arista de Boecio como fondo estoico, pero también encuentra causa en el camino de la escolástica buena cantidad del material estoico, como son el concepto de naturaleza,
de ley natural, de serie causal, la problemática estoica sobre el destino y la providencia, y particularmente el concepto estoico de realidad, que contribuirá esencialmente a que la posteridad se acostumbre a ver en primera línea el campo propio de la realidad en el mundo externo corpóreo. El genuino concepto de realidad en Aristóteles cabría siempre interpretarlo dentro del marco de la metafísica platónica. No obstante, el afectado trono de innovación frente a su maestro. Recordemos que el universal y la forma son también para Aristóteles algo natura prius. Fue la siguiente interpretación aristotélica de Aristóteles. Fue la subsiguiente interpretación naturalística de Aristóteles, aclimatada en el Peripato, y el concepto estoico de realidad, lo que hizo que lo entendiera de otro modo en la Edad Media, de que se le entendiera de otro modo en la Edad Media y se le convirtiera en un prototipo de metafísica empírica y enemigo de la metafísica idealista. Al emplear Boecio el lenguaje mismo de la Estoa, no careció él tampoco de culpa, pero sin contar las sugerencias platónicas que continuamente ofrece el propio Boecio, estaba convencido de la fundamental conciliabilidad de Aristóteles y Platón, y lleva esta convicción a sus traducciones y comentarios. Con ello, el tocar de los temas del conocimiento y de la metafísica dio ocasión a que se translucieran de un modo a menudo inconsciente, pero real y operante, las intenciones de aquel otro Aristóteles, con frecuencia desconocido, de quien desde Jäger sabemos que fue el primer griego que nos enseñó a mirar el mundo con los ojos de Platón. De hecho, nos resulta Boecio un espíritu polifacético, abierto a todas las direcciones. Boecio es una de las primeras autoridades para la escolástica, pero no son menos las sugerencias problemáticas que le ha legado en herencia que las vías de orientación que le ha trazado. Boecio es una de las primeras autoridades para la escolástica, pero no son menos las sugerencias problemáticas que le ha legado en herencia que las vías de la orientación que le ha trazado. Interesante en Boecio, porque a pesar de que es medieval, es lo que más se asemeja dentro de la actualidad al legado que nos dejó la Edad Media, tanto a los filósofos como a los literatos, como a los teólogos, como a los moralistas. O sea, la reflexión de Boecio se vislumbra ya en lo universal de sus inquisiciones, de sus preguntas, de sus dudas y de sus respuestas en el sentido platónico, en el sentido aristotélico, en el sentido estoico, y no dudemos que en otros muchos sentidos de filosofías que ya habían pasado cuando él vivió en el 500 de la era cristiana. Entonces son cosas pues que debemos de tener en cuenta, y son huertos donde podemos inspirarnos y gozar de, cuando menos, de lo que nos legó de lo que nos legó Boecio,
a las generaciones de más de 1500 años después. Y bueno, pues continuaremos en